Y suena el teléfono rojo, nos trasladamos hasta Barcelona, Cataluña, porque vamos a hablar de algo, digamos, de política internacional bastante interesante e importante para la geopolítica de Europa. Resulta que en medio de protestas eh, y en medio de una serie de un debate bastante álgido que lleva meses, pues el presidente de gobierno, el señor Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero de España, PSOE, y ha venido firmando unos acuerdos y ha llegado a uno de los acuerdos más complejos, que es con Junts de Cataluña, que de lograrse así, de anunciarse así, pues se podría investir en su segundo periodo como presidente de gobierno en este país europeo. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a Richard Juan. Él es militante del PCE, del Partido Comunista de España, sindicalista, y nos contesta desde Barcelona. ¿Richard o Ricard? ¿Cómo te puedo Ricard. Ricard. Vale, Ricard. Aprende, por favor, a pronunciar. Perdón. Quedamos mal internacionalmente, Sopus. Bueno, Ricard, buenos días desde Bogotá. Bueno. Bienvenido a La Bolche Radio, el espacio radial del semanario Voz. ¿Cómo te encuentras, compañero? Bien. Bueno, ahora un poco más tranquilo, aunque bueno, hasta que no esté la investidura hecha, que será durante la semana que viene, a mediados finales de la semana que viene, pues bueno, estaremos así con una cierta tensión. Bueno, Ricard, nosotros no tenemos muy claro muchas cosas. O sea, para Colombia es raro el tema del sistema parlamentario, la investidura, porque había problemas de como Pedro Sánchez no gana en votación la presidencia, gana el PP con el señor Feijóo, pero va a ser el presidente de gobierno. Me gustaría que nos hicieras como una introducción muy rápida de lo que ha pasado en los últimos meses para ya hablar un poco del acuerdo con Junts. Algo así rápido para que nosotros podamos entender sobre España y de lo que ha ocurrido allí. Bueno, en primer lugar, bueno, gracias por invitarme, que siempre es un placer poder compartir espacios aquí a nivel internacionalista. A ver, sobre el tema, o sea, hay que partir de la base, bueno, de que hay una ola reaccionaria a nivel internacional y, bueno, pues sobre todo en Occidente, ¿no? Y que evidentemente, pues eso también pasa en España, ¿no? Y de hecho, la entrada de Vox en su día en el Parlamento español, que entró con mucha fuerza, como tercera fuerza política, también eso ha tenido su influencia hasta en la propia derecha española, ¿no? Que, bueno, va radicalizando su discurso. Y hay que tener presente que todo esto viene también porque la derecha utilizó el conflicto de Cataluña porque, bueno, una de las formas que es utilizar lo emocional, ¿no? O utilizar el sentimiento nacional en un sentido reaccionario para conseguir votos, que esto es algo muy propio y además el enfrentamiento entre Cataluña y España, pues para tener votos. Eso la propia derecha lo ha ido utilizando a lo largo del tiempo y eso, pues bueno, llegó a un punto en el 2017, cuando el 1 de octubre, ¿vale? Donde, pues bueno, el referéndum en Cataluña, hubo la represión, a raíz de eso hubo toda una serie de, bueno, pues que no solo se dice de Puigdemont, pero hay dirigentes políticos del independentismo catalán que han ido a la prisión, también han ido, y también ha habido, pues varios miles de imputados por organizar el referéndum, y todas las movilizaciones que fueron, que hubieron en aquel momento, ¿no? Que fue también una parte de un movimiento popular importante en Cataluña. Pero básicamente esto lo explico porque hay que partir de esa base, para entender el acuerdo al que se ha llegado ahora. También situar que España es es una monarquía. Aquí no elegimos al presidente de la República y se elige el Parlamento. Entonces es el Parlamento y los partidos que sacan más apoyos en el Parlamento los que eligen al presidente.
Y entonces, por eso, aunque haya sacado más votos el Partido Popular, no tiene los apoyos suficientes en el Parlamento para ser presidente del gobierno. Entonces, básicamente por eso, aunque haya sacado más votos y más diputados Feijóo, la derecha española, el Partido Popular, no tiene los apoyos suficientes para poder gobernar en España. Y el Partido Socialista sí, pero para eso necesita hacer unos acuerdos con fuerzas diversas, ¿vale? Lo que hoy se llamaría el bloque de investidura, que van desde sectores o partidos de izquierdas, abiertamente de izquierdas, o más o menos socialdemócratas, más izquierdas, o Sumar, en este caso, que es una coalición de partidos de izquierdas, que, bueno, con el que podría ser hacer un gobierno de coalición, con Ezker Abertzale, o sea, lo que era Bildu, lo que es Esquerra Republicana, etcétera, que están en el ámbito de la izquierda, pero también con otras fuerzas que son más de derechas, pero nacionalistas vascas, como el caso del Partido Nacionalista Vasco o el caso de Junts per Catalunya, que es la heredera de la Convergencia, o sea, Convergencia y Unió, que era la antigua derecha catalana, que representa un poco lo que es la burguesía catalana. Compañero, y ahí estaba el problema, ¿no? Con los votos de Junts, ¿se podía o no se podía Pedro Sánchez lograr la investidura? ¿Por qué era tan difícil el acuerdo con Junts? ¿O por qué es tan difícil? Porque todavía no se ha oficializado nada, ¿no? Sí, bueno, ayer se presentó, tanto Puigdemont en Bruselas presentó el acuerdo, como el Partido Socialista, y de hecho también hicieron una nota de prensa, una nota pública tanto del Partido Socialista como de Junts. O sea, se ha anunciado, lo único que no se han anunciado son los contenidos. O sea, los contenidos una de las cuestiones es porque hay la ley de amnistía, ¿vale? ¿Por qué explicaba antes lo que había pasado hasta el 1 de octubre? Incluso después, ¿vale? Porque hubo movilizaciones, pues de distinto carácter, fueron muy masivas, pero también hubo algunas movilizaciones, pues bueno, donde el Poder Judicial, de forma torticera, fue utilizado por la derecha española para encausar a miles de personas, para ponerlas juzgarlas, etcétera, ¿no? De criminalizar y buscarlo en vez de una solución política, por una solución represiva y judicial, ¿eh? Entre otras cosas porque en España el Poder Judicial se tiene que acordar en el Parlamento. Las fuerzas políticas que salen en el Parlamento tienen que acordar en función de lo que ha sido más votado el Poder Judicial. Eso es la norma. Pero el Partido Popular ha bloqueado el acuerdo, ¿vale? Porque tiene que darse con 2/3 del Parlamento. O sea, necesitas mucha mayoría para llegar a ese acuerdo. Entonces, claro, ¿qué pasa? El Partido Popular tiene la mayoría en el Poder Judicial y lo utiliza políticamente. En América Latina, conocéis el lawfare, pues están haciendo permanentemente ese tipo de cuestiones. Claro, hay una parte de la política catalana, una parte importante, sobre todo la independentista, que unos fueron encarcelados, otros se tuvieron que ir de Cataluña, otros están con procesos judiciales, y es necesario para poder volver a plantearlo en el terreno político una solución para la situación de Cataluña, era necesario una amnistía, superar la situación de excepcionalidad y sobre todo con la injerencia del Poder Judicial, porque está utilizada en sentido político desde el Partido Popular y en otra medida en Vox. Hay que entender esa situación básicamente porque la derecha utiliza el conflicto con Cataluña electoralmente. Ok, sí. O sea, porque son los que quieren romper España. Los catalanes son los que quieren romper España. Si nos votas a nosotros, somos los que defendremos España contra los enemigos de España. Básicamente por ahí va. Entonces, claro, si hay cerca de 3.000 personas que están encausadas en distinto grado, pues eso es un poco en distinto grado que están pendientes de juicios que pueden acabar en prisión. Y además tratados en el terreno como si fueran terroristas. Básicamente, ¿por qué? Pues porque han cortado calles, porque han puesto urnas, es absolutamente desproporcionado. Pero esa es la utilización que hay del aparato judicial por parte de
de la derecha española, y además que no le interesa que haya una solución, porque si hay una solución yo no lo puedo utilizar electoralmente. Básicamente por ahí va, y entonces por eso la derecha no quiere este acuerdo. El Partido Socialista le ha costado mucho llegar a este acuerdo, porque también es el Partido Socialista, es un partido también dentro del Estado que también ha jugado, pues es uno de los dos pilares del régimen bipartidista en España, ¿no? El Partido Socialista, el Partido Popular, pero claro, no le ha quedado otro remedio por las posturas que está teniendo la derecha española, que son tan reaccionarias, ¿no? Y también por la entrada de Vox en el Parlamento español, que alienta todavía más radicalidad al discurso reaccionario, ¿no? Entonces estamos en esa, como estamos viendo en las calles, ¿no? En las movilizaciones en Madrid, que es donde más fuerza están teniendo, pero son las movilizaciones donde abiertamente vemos nazis, fascistas, haciendo el saludo fascista, cantando canciones fascistas, o sea que básicamente ese es el terreno, ¿no? Hay que pensar que en España no hubo una ruptura con el franquismo, hubo una transición donde muchos elementos franquistas se quedaron en los aparatos del Estado, entre ellos el aparato judicial, la policía, en el ejército, etcétera, etcétera. Y eso sigue teniendo su peso. Durante años el Partido Popular tuvo una posición más moderada, entre comillas, pero ahora, desde hace unos cuantos años, ha ido desenmascarándose, conectando con esta ola reaccionaria que hay a nivel mundial, pues eso también ahora van sin complejos, cada vez más explícitamente fascistas, incluso reivindicando la figura de la dictadura de Franco, ¿no? Entonces, todo eso lo digo porque es para comprender lo que hay en juego, además, ahora, ¿no? Ha sido difícil del Partido Socialista porque el Partido Socialista está muy cómodo en el antiguo bipartidismo, pero hoy no tiene mayoría suficiente para gobernar. El Partido Popular no quiere que gobierne el Partido Socialista, y entonces el Partido Socialista tiene que buscar otras alianzas. Y no le queda más remedio que llegar a acuerdos, incluso a que no les guste, como por ejemplo el de la amnistía. Se ha visto forzado, pero el de la amnistía al final es básicamente pasar página, cerrar heridas, sobre todo las que están pendientes de juicio. El Poder Judicial está tan controlado por la derecha que incluso el señor Aznar, que salió la semana pasada, hizo unas declaraciones abiertamente golpistas. Ese es el discurso que está teniendo el Partido Popular, porque además ese es el referente de la derecha española hoy en España, José María Aznar, hablando directamente de que si se llegaba a un acuerdo con Junts sobre la amnistía, eso significa que Pedro Sánchez es un peligro para la democracia en España. Esas palabras quiere decir que si es un peligro para la democracia en España, todo vale para derribar. Luego, por el otro lado, que el que tenga que hablar, que hable, y el que tenga que hacer, que haga. A partir de esas palabras, el Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano de los jueces, se reunió para tomar posición contra la ley de amnistía, que todavía no es ley, que todavía no está ni aprobada. O sea, y además juzgando y orientando lo que puede y lo que no puede hacer el Poder Legislativo. Un tribunal que es, o un órgano judicial que es para, en todo caso, interpretar las normas que salen del Parlamento, las que aprueban los diputados, que son los elegidos por el pueblo, que tiene que interpretar, lo que no puede hacer es decir lo que sí y lo que no se puede aprobar, porque entonces está diciendo lo que tiene que hacer los diputados elegidos por el pueblo, lo que tienen que hacer políticamente, si tienen que hacer unas leyes u otras. Eso es muy grave, es una injerencia que sale de sus atribuciones y es utilizar el Poder Judicial contra el Poder Legislativo, contra lo que sería el Parlamento, que es la soberanía popular o lo que vota, o los partidos que vota el pueblo, ¿no? Básicamente eso sería, además de aprovechar para, en medio de ese proceso, la Audiencia Nacional o otros tribunales, ¿vale?, que han cogido las causas de Puigdemont y a la Marta Rovira y a Puigdemont. Eso fue el lunes, que son dos dirigentes de lo que fue el procés, y el 1 de octubre, y juzgarlos, o sea, ponerles para intentar cuestionar la ley de amnistía, para cambiarle las normas sobre la marcha.
acusarlos ya directamente de terrorismo. Cuando ya pones la causa de terrorismo, además por haber hecho movilizaciones, acusarles de terrorismo. Entonces, están intentando por todos los medios poner trabas, intentar que no pueda haber una ley de amnistía, porque si no hay ley de amnistía, Junts por Catalunya no apoyaría a Pedro Sánchez para que fuera gobierno. Sí, claro. ¿Vale? Esa es la estrategia esa es la estrategia básicamente, además de las movilizaciones y la campaña mediática furibunda que están lanzando contra la izquierda en general, pero especialmente ahora mismo contra el Partido Socialista. Compañero, yo te quería preguntar sobre eso ya, digamos, en esta ecuación tan compleja que es la cuestión catalana, su relación como con España y bueno, todo lo que has explicado, la izquierda, ¿cómo va? ¿Cómo va la izquierda en todo este tema? Me hablabas de Sumar, una coalición de partidos de izquierda, de centro también, pero hay muchas críticas, ¿no? Incluso de Podemos, hay muchas críticas de otros sectores hacia el papel que está cumpliendo la izquierda en toda esta ecuación. Me gustaría tu opinión sobre lo que está pasando. A ver, esto es complejo, es complejo, ¿eh? No, ¿por qué? Porque básicamente, a ver, estamos en un país de la OTAN, que es una monarquía, es un país capitalista, que forma parte de lo que es el bloque imperialista, ¿eh? Entonces, el hecho de participar en un gobierno genera unas contradicciones, porque hemos participado antes no con Sumar, sino con Unidas Podemos, y ahora con Sumar, que es una nueva coalición con más aparte de las fuerzas que componían, que era Unidas Podemos, que era el Partido Comunista, Izquierda Unida y Podemos, ahora además hay otras fuerzas, ¿eh? Además también ha cambiado el liderazgo, que antes era lo que fue Pablo Iglesias y hoy es Yolanda Díaz. Entonces, claro, al haber distintas fuerzas y distinta índole, unas más a la izquierda y otras más moderadas, llamémosla así, al final, pues se llega a unos acuerdos, además del Partido Socialista, ¿eh? Entonces, eso hay que verlo en ese contexto y para ver las limitaciones que también en las políticas, pero también es una forma de, con las limitaciones, cambiar cambiar las políticas para romper las dinámicas neoliberales que se han aplicado durante cerca de 30 años en España. O sea, durante más de 30 años en España, ¿no? En políticas sociales, laborales, etcétera, centrándose en ese aspecto. Y es cierto que eso ha tenido importantes éxitos que no tenían precedentes en España a nivel de mejoras de derechos para los trabajadores, trabajadoras, en políticas de igualdad entre hombres y mujeres, en políticas de diversidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, que eso es cierto que es importante en España, pero también genera un desgaste y unas contradicciones porque, evidentemente, no se puede transformar todo lo que nos gustaría. De hecho, el Partido Socialista forma parte, es uno de los pilares del capitalismo español, ¿eh? Es socialdemócrata y está ligado a todo lo que significa, a todo lo que es las alianzas internacionales que tiene España, ¿no? Con Estados Unidos, con Alemania, con la OTAN, con la Unión Europea. Y eso tiene sus contradicciones. Pero eso hay que situarlo como que es así. Pero a la vez se han hecho políticas que no se habían hecho en 30 años. Luego también está, ante la nueva ola, es que, claro, España tiene una composición plurinacional. Y eso hay que entenderlo, claro, el País Vasco, Galicia, Cataluña, lo que sería el resto de España, también está, otras zonas, ¿no? Andalucía, que hay una composición muy diversa y con distintos rangos, con distintas lenguas, con distintas culturas, y no es un algo homogéneo, ¿eh? Y además también que tiene su relevancia histórica, ¿eh? No es casual. Y siempre la derecha ha azuzado la cuestión nacional, el enfrentamiento entre los pueblos en España, como elemento para la derecha con un discurso laboral empeorando las condiciones de trabajo ahí o beneficiando a los ricos y empobreciendo a la mayoría trabajadora. Eso no puede decir, siempre utiliza la defensa de la patria y tal, ¿no? Y se caracteriza por ese discurso. Entonces, claro, el hacer esas políticas ha tenido su éxito, ¿sí? Y de hecho, en estas últimas elecciones generales,
las que hubo en julio, el 23 de julio, eso también, sectores importantes de trabajadores y trabajadoras se han movilizado, el movimiento sindical, el movimiento feminista, se ha movilizado para que la izquierda lograra, lograra que en estas elecciones no ganara la derecha en su alianza con la ultraderecha en España para que pudiera gobernar. Y eso se ha frenado. Eso es algo que la derecha y la ultraderecha no han aceptado y ahora lo estamos viendo, ¿no? Pero en la izquierda no solo está la cuestión es que ahora se está planteando seguir en el gobierno, se ha hecho un acuerdo programático con el Partido Socialista y Sumar, insisto, con sus limitaciones, porque además hay cuestiones que en el anterior gobierno se acordaron que se tenían que hacer, unas se cumplieron y otras no se cumplieron, entre otras cosas por las resistencias del Partido Socialista, y sus lazos con la patronal y con los sectores más reaccionarios de la sociedad, que también los tiene, pero luego además, pues porque la propia izquierda hoy está en una nueva fase, en esa nueva fase de antes ser Partido Comunista, Izquierda Unida y Podemos, a otros actores que también están en esa nueva coalición, donde tienen otras posiciones más moderadas, etcétera, etcétera. Y entonces, esa nueva configuración de la izquierda también está generando, tiene sus contradicciones, ¿no? Y el liderazgo de Pablo Iglesias pasar a Yolanda Díaz también tiene sus nuevas situaciones. Podemos está haciendo sus críticas. Hay aspectos que se podría estar de acuerdo de que no se están haciendo del todo bien, pero a la vez la forma en que lo critican lo están haciendo mal, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Frente a una ola reaccionaria, una movilización de la reacción, el mostrar tus heridas en público solo la fortalece. Eso es un poco la cuestión que ahora mismo ocurre. ¿Por qué esto? Pues porque, entre otras cosas, ahora que se está discutiendo no solo la investidura de Pedro Sánchez para que sea el presidente del gobierno de España, sino también quién tendrá los ministerios, qué ministerios, quién va a estar, gobernar. Exactamente. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, hay que tener, yo no dudo por las posiciones honestas de Podemos con el tema de Palestina, con el que además yo creo que lo han hecho bien, como también nuestro camarada Manu Pineda, porque bueno, es algo histórico y además justo, ¿no? Como defender al pueblo palestino frente al genocidio israelí, ¿no? Por ejemplo, hablando de tensiones con casos concretos, España está vinculada a la OTAN, vinculada a la Unión Europea y tiene unos acuerdos con Israel, y la Unión Europea y Estados Unidos han apoyado a Israel. Es cierto que España tiene una postura más ponderada que por ejemplo, von der Leyen o otros, que en la Unión Europea, que han apoyado o en Alemania han apoyado sin ningún tapujo el genocidio israelí del pueblo palestino, pero aquí el Partido Socialista, no porque se lo crea, sino porque tiene que convivir con nosotros, tiene que ponderar el discurso y hablar de dos estados, el palestino y el israelí, hablar de una conferencia internacional por la paz para el Oriente Medio y el tema palestino, etcétera, etcétera. Eso no es una política por casualidad, sino porque también estamos en el gobierno y también tenemos posición, ¿no? Y eso es importante situarlo porque eso condicionas la política, ¿no? No así, por ejemplo, en el Sáhara, ¿no? Donde sí que el Partido Socialista, además rompiendo una tradición histórica y una deuda histórica con el pueblo saharaui, se ha alineado con las posturas de Marruecos por su alianza con Estados Unidos. En cambio, en el tema palestino sí que ha sido, además eso está en el programa de gobierno. Pero básicamente para que veamos esas tensiones en cuestiones concretas, pero que a la vez de las posiciones que hay en pugna, desde un punto de vista desde la izquierda, desde un punto de vista desde la clase obrera, desde un punto de vista de los pueblos, desde una posición antiimperialista, también hay otro elemento que muchas veces distorsiona, que es la composición de lo que va a ser el futuro gobierno el reparto de los ministerios y todo este tipo de cuestiones que son importantes, pero ahora mismo, frente a lo que tenemos delante, hay que saber creemos que hay que llevar las cuestiones de una forma más, no tan en público.
Que eso al final... Y luego, por el otro lado, aparte de la composición del gobierno, también hay otro elemento que quizás es más estratégico, ¿no? No quizás, es más estratégico, que es hacia dónde va la izquierda española. Okay. ¿Qué va a ser Sumar? ¿No? ¿Qué va a ser Sumar? ¿Va a ser un frente amplio? ¿Va a ser una coalición de partidos? ¿Va a ser otro partido más? ¿Qué proyecto va a tener? Eso ahora mismo, porque Sumar, lo que es la coalición Sumar, es una coalición de partidos hoy que se hizo fundamentalmente deprisa y corriendo en prácticamente 15 días para hacer una candidatura que englobara a toda la izquierda, a la izquierda española, la que estaba, valga la redundancia, a la izquierda del Partido Socialista, y aglutinar el voto para que en este país no pudieran gobernar Partido Popular y Vox, que es la derecha y la extrema derecha. O sea, se hizo, básicamente era un frente de organizaciones de izquierda para que la extrema derecha no gobierne en España. Ese objetivo de momento se ha logrado. Y ahora con el acuerdo con las distintas fuerzas, entre ellas Junts, PNV, Quiera Berchale y tal, de momento eso parece que se consigue. ¿Cuál es la historia? Ahora viene el siguiente paso. Vale, hemos hecho esta coalición. Ahora, ¿qué queremos hacer hacia el futuro? Ese es el dilema. No es fácil y es contradictorio porque hay muchas fuerzas con posturas contradictorias, unas más transformadoras y otras, pues bueno, eso se está viendo, por ejemplo, a nivel europeo. Sí, claro. A nivel europeo nos vamos a Alemania y la postura, por ejemplo, hablando de Israel y Palestina, ¿no? Hablando del genocidio de Israel en Palestina, ¿no? Los verdes alemanes, que por cierto hay partidos de los que están dentro de Sumar que se reivindican de los verdes y de los verdes alemanes. Los verdes alemanes ya no es que sean una izquierda verde, es que es capitalismo verde, ¿vale? Y además beligerante y belicista. O sea, de hecho, una anécdota que además la puso nuestro camarada Manu Pineda, nuestro camarada eurodiputado Manu Pineda, la bandera de Israel en su sede central. Ok, en la Partido Verdes. El Partido Verde alemán, que está en el gobierno alemán. Okay. Y hay partidos de Sumar que reivindican, no que estén en esa posición en lo de Israel, pero sí que están en ese proyecto de verdes europeos, ¿vale? Okay. Y luego está la izquierda europea, ¿vale? Donde están partidos comunistas, donde están otros partidos de izquierda, etcétera, ¿no? Pero para que veamos hacia dónde tiene que ir, porque si en Sumar hay fuerzas que se reivindican de los verdes alemanes, que es ese tipo de posición a favor de la OTAN, pero además de forma militante, incluso a favor de Israel, a favor del imperialismo, con sus matices y tal, pero a favor del imperialismo, o incluso sería más alineado con lo que es el Partido Demócrata norteamericano, ¿vale? Pero una mezcla Partido Demócrata americano de Estados Unidos, perdón, con los verdes alemanes, etcétera, ¿no? Y luego, por el otro lado, una izquierda que se reivindica del proyecto transformador, del proyecto transformador, del socialismo, del movimiento obrero, del feminismo, ¿no? Pero desde un sentido más rupturista, revolucionario, etcétera, ¿no? Entonces, ahí eso también está en juego. Ahora con la investidura es como que todo tiene una conexión, ¿no? Está la investidura, la composición del gobierno y el futuro de la izquierda. Y entonces eso es básicamente lo que está haciendo, porque surjan toda una serie de posiciones. Compañero, te agradecemos mucho por todas esas explicaciones. Sabemos que es un tema bien complejo, de muchos largos y anchos, ¿no? Pero creo que nos llegamos a ¿cómo se diría? Resolviste algunas dudas que teníamos y estamos muy ante la expectativa, ¿no? Del acuerdo ya formal con Junts, la investidura de Pedro Sánchez, el futuro de Sumar, y acá bienvenido el PSE, los compañeros catalanes, todo lo que tenga que ver con el proceso en España, del Estado español. Entonces te agradezco mucho, Ricard, por estos minutos al aire en la Bolche Radio. Muchas gracias a vosotros y a vosotras y seguimos adelante. Hasta la victoria siempre.